Han pasado las 3, las 2 en las Islas Canarias y con ellas la actualidad servida por nuestros compañeros informativos. Y es el momento en el que el Espacio en Blanco regresa a las antenas de Radio Nacional con más temas. Y después de ese viaje por Perú a los pies de Machu Picchu que os hemos ofrecido, un lugar donde regresaremos en este próximo 2012, si Dios quiere, a realizar una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, seguimos. Por el programa han pasado en todo este tiempo personalidades y expertos de todas las partes del mundo. Nos sorprendió mucho un militar americano que vino a contarnos algunos secretos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Os invitamos de nuevo a estar con él en los próximos minutos. Bob Dean es nuestro invitado y tras esa introducción comenzamos. Esta noche nos visita todo un personaje, un tipo encantador que nos ha cautivado con sus declaraciones. Os pasamos algunos datos de él. Robert Dean, más comúnmente conocido como Bob Dean, es un retirado sargento mayor del Ejército de los Estados Unidos. Bob Dean es una persona muy conocida en el círculo ufológico, después de reconocer haber visto documentos detallados sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Ha participado en los más importantes programas de radio, en documentales y en conferencias, discutiendo sobre el tema ovni y la vida extraterrestre por todo el mundo. Bob Dean se especializó en historia antigua, psicología y filosofía en la Universidad de Indiana, completando amplios estudios en arqueología y teología, y posee el equivalente a un grado de máster en gestión de emergencias. Bob comparte con nosotros sus conocimientos sobre el fenómeno ovni y lo que encontró en Europa en los años 60 mientras trabajaba en SHAPE. Llegó a su conocimiento un documento oficial detallado acerca del problema extraterrestre, llamado en ese momento simplemente The Assessment, la valoración. Al disponer de la autorización necesaria para tener libre acceso al documento, Bob lo leyó y releyó en múltiples ocasiones y nos explica cómo este documento cambió su vida. Más tarde, tras retirarse del ejército, tomó la valiente decisión para desafiar su juramento de secreto y empezó a hablar públicamente sobre lo que había aprendido, uniéndose así al resto de miembros o exmiembros del gobierno que desean testificar bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos para dar a conocer lo que saben sobre el tema ovni y su presencia en nuestros cielos. Según esta información secreta, tiene conocimiento de al menos 4 grupos de alienígenas actuando sobre la Tierra: los nórdicos, los grises, los Anunnaki y un cuarto, al que llama grandes sabios o grandes blancos. Son tan solo unos pocos datos, pero hay muchos más. Os los ofrecemos en los próximos minutos. Hablado que íbamos a tener en el programa la presencia de todo un personaje, alguien que dice poseer información clasificada del gobierno de Estados Unidos y que tiene que ver con los extraterrestres. Es Bob Dean, pero antes saludamos a Mila Cagüe, que va a ser nuestra traductora esta noche. Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bob Dean, gracias por estar en este programa. Thanks for coming to our show. Well, thank you for inviting me.
Dile que tiene una pinta estupenda, que nos encanta que esté con nosotros y que es un placer que esté en el Espacio en Blanco. You look great and we are honored to have you here in Espacio en Blanco, Space in White. Miguel, it's an honor for me to be here. Thank you. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años, ese trabajo que has ido haciendo, y o nos ha parecido, vamos a ser muy sinceros, o que estás loco o que realmente hay algo muy importante que tienes que contar a la humanidad. We've been following you for many years, so we have a question for you. Are you crazy or do you really have an important message to give to humanity? Oh, I've been asked that question so many times. Me han preguntado eso tantas veces. Miguel, over the years, I've gotten to a point where I think sometimes I am crazy. Bueno, hemos llegado a un punto en el que a veces sí que pienso que estoy un poco loco. I've told a number of my friends that literally I had a nervous breakdown some years ago. Le he dicho a mis amigos que literalmente tuve un ataque de nervios hace unos años. And I went sane. I went sane. Yeah. Y ahí es donde se volvió cuerdo. But I can't find a sane asylum Pero no to commit myself, you see. No puedo encontrar una residencia para gente que está cuerda. There aren't too many sane asylums on planet Earth. Hay muchas residencias para gente cuerda en la Tierra. ¿Llegas de Montana, Bob? You've come from Montana. No, I come from Indiana originally. Él viene de Indiana, él nació en Indiana. Indiana. And now I'm presently living in the state of Arizona. Y ahora está viviendo en En Arizona, Arizona. In Phoenix. en Phoenix. And Ahí hablan mucho castellano, mucho español. the day I left Phoenix, They speak Spanish there in Arizona? oh, and I apologize to the audience, to the listeners. I'm not very good with languages. Que pide perdón a los oyentes porque no es bueno con los idiomas. I've devoted my 81 years to try to learn to speak the English language properly. Y él se ha dedicado los 81 años de su vida a intentar hablar en inglés correctamente. Ya. Y lo habla, tiene una voz increíble, 81 años, tendréis que verle cómo está. Hemos contado parte de tu historia, Bob. Has sido miembro del ejército en los Estados Unidos y has estado en montones de lugares, incluso en Europa, ¿verdad? I was all over the world, honey. I was 27 years of active duty. Sí, él ha estado 27 años activo en el ejército de Estados Unidos. In the United States Army, and I was all over Asia, Y ha estado por toda Asia, all over Europe, por toda Europa. and I've been everywhere and damn near seen and done everything, literally, in my life. Sí, la verdad es que ha estado por todas partes y ha vivido de todo en su vida. But interestingly enough, I have traveled more in the last 20 years, speaking publicly on this subject. Pero lo más interesante es que cuando más he viajado ha sido durante estos últimos 20 años, precisamente hablando de todo lo que estoy hablando ahora. Than I ever did in the military. Y mucho más de lo que pude viajar cuando estaba en el ejército. I've spoken at conferences in Tokyo. I was on Tokyo television, national television. He estado en Tokio, en la televisión japonesa. I've spoken in Italy 4 times. En Italia he estado 4 veces. I've been to Budapest, En Budapest, en Hungría. Brazil, En Brasil, Australia. Australia. Good Lord, I've been to Iceland. En Islandia. Oh, I've been everywhere. Bueno, he estado en todas partes. I must express this very clearly here to Miguel. Y le tengo que decir esto muy claramente a Miguel. The reason I'm here, La razón por la que estoy aquí and how gratified I am to have been invited, y lo agradecido que estoy porque se me haya invitado is that I speak out on what I consider to be the greatest story in human history. es porque quiero hablar de lo que yo considero la verdadera historia de la humanidad. It's not merely the greatest story in human history, it's the greatest story of human history. No es una gran historia de la humanidad, sino la gran historia de la humanidad. And when this entire matter comes out, when the entire story is told eventually, and it will be told, Y cuando se diga toda la verdad, cuando se diga, pero se va a decir, the knowledge and the awareness is going to bring about an expansion of human consciousness. el conocimiento va a traer una expansión de la conciencia humana. It's going to change the world. Y esto va a cambiar el mundo. So that's what I'm dedicated to do, is to help people enlighten themselves, broaden their understanding, their expansion of consciousness. Así que lo que me dedico es a que la gente saque lo mejor de sí, toda la luz, traer a ellos el conocimiento y la conciencia. That when this comes out, the world is never going to be the same. Y cuando todo esto se sepa, el mundo no va a ser el mismo. Este es nuestro invitado
joven que llega desde Estados Unidos y que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Robert, vamos por partes, ¿te parece? Yo tengo muchas cosas para preguntarte. Take your time. Tómate tu tiempo. Perfecto. El proyecto Camelot, ¿qué significa? ¿Quiénes están involucrados en ello? What is Project Camelot? Who is involved in it? Oh, it's an interesting World Wide Web program. Bueno, es un programa muy interesante de 3W de la red. It was initially created by a lovely lady by the name of Carrie Cassidy. Lo inició una mujer encantadora que se llamaba Carrie Cassidy. And her good friend Bill Ryan. Y su amigo Bill Ryan. And they put together this project Camelot, and they invited me for an interview a number of years ago. Sí, empezaron este proyecto y le llamaron para hacerle entrevistas hace ya unos años. The interview was apparently successful, and they invited me back for a second interview. Como la entrevista primera tuvo mucho éxito, le invitaron para una segunda. And then I gave Carrie a third interview here in February in Laughlin, Nevada, during a UFO conference. Sí, le di una tercera entrevista en febrero sobre una conferencia sobre ovnis. And I've been stunned at the reaction. Y se quedó sorprendidísimo por la reacción. I'm an old-fashioned old coot, you see. Bueno, él está un poco chapado a la antigua. And the idea of the impact of this program like Camelot on the World Wide Web. Sí, es como todo este impacto del proyecto Camelot en la red. I'm overwhelmed. Está sobrecogido por todo lo que está pasando. Everywhere I go, I run into people who've seen the interview on the web. Sí, por todas partes donde va se encuentra con gente que ha visto la entrevista en la web. It's very gratifying to me to find that the response has been so favorable. Y la verdad es que para él es muy satisfactorio ver cómo la respuesta es tan favorable. Ya. Parece ser que en ese proyecto se reúne a gente que tiene algo que contar, de organismos oficiales, de estamentos oficiales, un poco lo que te ocurre a ti, ¿no? Well, Carrie has gotten interviews from hundreds of people, I'm sure. Sí, Carrie tiene entrevistas de cientos de personas. And a lot of them are like me, they're retired military. Y muchos de ellos son como Bob, que son oficiales del ejército retirados. And many of them are like me, they're older people, and they're telling the stories of their lives before they die. Que son gente mayor que están contando las historias de su vida y que quieren contarlas antes de morir. And I think I feel very favorable about it. Project Camelot made me a damn celebrity, and I didn't plan to be one, you see. Bueno, él realmente está muy a favor de todo este proyecto y el proyecto Camelot le ha hecho una celebridad, aunque él no tenía para nada proyectado llegar a ser lo que es ahora. Ya. Sorry. I'm so hopeful. I'm so hopeful and optimistic about the fact that people all over the planet, not only all over the United States, but everywhere, are beginning to pay attention to the reality of this matter. Está muy esperanzado y muy optimista porque es gente de todo el planeta que realmente ya está empezando a prestar atención a la realidad auténtica del planeta. Seguimos adelante, dejamos el proyecto. Nos oculta mucha información. Tú has sido oficial norteamericano. Los gobiernos nos ocultan mucha información con respecto al mundo de los ovnis. Our government's hiding a lot of information regarding UFO. Oh my God. In my country we have a national problem. En mi país, de Estados Unidos, tenemos un problema nacional. The United States has turned into a national security state. Los Estados Unidos han convertido en un estado de seguridad nacional. And Americans are beginning to realize that the government that they think they've had is not the government they've got. Y los americanos están dando cuenta que el gobierno que ellos pensaban que tenían no es el gobierno que realmente tienen. There apparently is, very clearly, what we would call a shadow government. Sí, es lo que ellos se podría llamar claramente un gobierno de la sombra. And it's made up of people who were not elected. Está formado por gente que no ha sido elegida. They're not responsible. They're not accountable to Congress or to the people. Y no son responsables ni tienen que rendir cuentas ni al Congreso ni a la gente. We even have an embarrassing situation where we have presidents of the United States who are not aware of this issue. Hemos tenido incluso las situaciones embarazosas de tener presidentes que no tenían ni idea de ese gobierno en la sombra. Every president, when they're elected, receives a national security briefing. Sí, cada presidente cuando es elegido se le hace un pequeño resumen de lo que es la seguridad nacional. And supposedly they're briefed and told the secrets of the national security state.
Se supone que cuando les ponen al día, pues les cuentan temas de seguridad nacional. But on the issue of the extraterrestrial presence, it's very clear that many of our presidents have not been informed of that reality. Pero sobre el tema de la presencia extraterrestre está muy claro que a muchos presidentes no se les ha informado sobre esa realidad. Ya, sin embargo, sobre el actual presidente norteamericano Obama prometió que cuando llegara a la Casa Blanca iba a sacar toda la información que se tenía acerca de los extraterrestres. Sí. How naive was that young man? Bueno, pues porque era muy ingenuo ese hombre joven. To give you an example, Jimmy Carter, when he was running for president, had a couple of occasions where he had seen unidentified flying objects. Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando fue presidente, él en 2 ocasiones vio ovnis. He said when he got into office, he was going to release all of the information to the American people. Y él dijo que cuando le nombrasen presidente, o si llegaba a ser presidente, él sí que daría toda la información al pueblo americano. To give you an example of how serious this matter is, when he received his national security briefing after he took office, he was informed by the Director of Central Intelligence that, Mr. President, I'm sorry, sir, you do not have a need to know on this subject. Para que nos demos cuenta de lo importante que es, cuando a él le nombraron presidente y le pusieron al día con este Comité de Seguridad Nacional, el jefe de inteligencia de Estados Unidos le dijo que él realmente no necesitaba saber cómo era de importante este asunto. The Director of Central Intelligence said to President Carter, "Sir, your security clearance is not high enough for me to brief you on this subject." El director de la Central de Inteligencia le dijo que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente como para que se le diese esta información. Interestingly enough, that particular Director of Central Intelligence at that time was George Herbert Walker Bush. Bueno, casualmente el director de la Central de Inteligencia en ese momento era George Bush padre, Who went on to become president, of course. que luego llegó a ser presidente. Ya. Hablaremos después de ese gobierno en la sombra. Vamos a ir por pasos, si te parece. En 1900, tengo por aquí el dato, 1964, le dieron una especie de informe secreto que le había recuperado. La evaluación se llamaba. In 1964, apparently they got some documents, secret documents they had. Que se llamaba evaluación. ¿Qué había en esos documentos y cómo pudo acceder a esa información clasificada ultra secreta? Which was called evaluation. You're speaking of my exposure to the issue, my first time when I was assigned to Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe, which at that time was located at a little town called Roquencourt, just outside of Paris. Bueno, en aquella época él, en su trabajo en el ejército de los Estados Unidos, le habían destinado a una pequeña ciudad fuera de París. I arrived there in the summer of 1963. Llegó en el verano del 63. And I was made aware of a study that was underway. Y se le informó de un estudio que se estaba llevando a cabo. The NATO-shaped committee had begun a study on unidentified flying objects in 1961. Sí, en el 61 la OTAN había empezado ya a estudiar el tema de los objetos no identificados. And the problem was that flyovers of large numbers of unidentified objects were flying all over Central Europe. Sí, en aquella época había muchísimos objetos volando por Europa Central. They would fly in formation at a very high altitude. Volaban en formación en alturas bastante considerables. They were large circular metallic objects. Eran objetos circulares bastante grandes, metálicos. And they were very obviously under intelligent control. Y era obvio que estaban bajo control inteligente. For a time, the NATO people thought they might be Soviets. Hubo un momento en que los agentes de la OTAN pensaban que eran soviéticos. We found later that the Soviets thought they belonged to us. Y más tarde se enteraron de que los rusos también a su vez pensaban que eran americanos. The study was begun in February of 1961 because they had almost caused World War III. Sí, el estudio empezó en febrero del año 61 porque esto casi provoca la Tercera Guerra Mundial. High altitude, in formation, flying out of the Soviet sector. Estaban a mucha altura, en formación, volando por la zona del sector soviético.
These objects would fly usually over the English Channel or the southern coast of England. They would turn north. Volaban por el Canal de la Mancha hacia el sur de Inglaterra y luego otra vez hacia el norte. And then they would disappear from NATO radar over the Norwegian Sea. Y luego desaparecían de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega. So as I said, they began the study in 61. Sí, empezaron a estudiar en el 61. I arrived at the Shape War Room in summer of 63. Él llegó en verano del 63. And they published the document in the summer of 64. Y se publicó el documento en el verano del 64. When I arrived, I had a top secret clearance. Y cuando llegó se le dio un trabajo de alto secreto. To work in the Shape War Room, my clearance was upgraded to cosmic top secret. Y se le subió el permiso que se le dio, se le llamó cósmico. Was and still is the highest classification in NATO. Que es la clasificación más alta que se da en la OTAN. So I had access to the document. Así que tuvo acceso a toda la documentación. I read it. La leyó. I read it and reread it. Y la leyó y la leyó y la releyó. I couldn't put it down. Y era incapaz de integrarla. It's changed my life. Porque todo esto cambió su vida. ¿Qué decía esa información? What did information say? The document was only about that thick. Sí, el documento era como 3 dedos de ancho. But it was supported by 10 separate appendices and annexes. Pero además estaba apoyado por 10 apéndices y anexos. And the real substance of the study was in those annexes and appendices. Y la esencia realmente del documento estaba en esos apéndices y anexos. It was a thorough research. It was quite impressive. Fue una investigación muy profunda y bastante impresionante. As I said, I couldn't leave it alone. It launched me on, what? How long have I been at this? 46 years. Pues la verdad es que no me dejó indiferente, no he podido dejarlo y llevo investigando esto 46 años. Miguel, I can't turn back from this. I can't turn my back on it. As I said to you earlier, this is the greatest story in human history. Sí, yo no puedo dar la espalda a esto, realmente es la gran historia de la humanidad. Damn it, the people themselves, the masses of people out there, have a right to know this. Y él piensa que la gente normal, la gente de la calle tiene todo el derecho a saber esto. And to use a military term, they have a need to know this. Y por utilizar un término militar, necesitan saber todo esto. Because as the beautiful man from Galilee said years and years ago, the truth will set you free. Porque ese hombre tan maravilloso de Galilea dijo hace muchos años que la verdad os hará libres. Estamos intentando esta noche contar la verdad. Vamos a seguir por partes. En algún lugar yo he leído que en ese documento se decía que había 4 razas de extraterrestres que visitaban la Tierra, aunque tú crees que son muchas más, 12 o 20, no recuerdo el número. When I read the study concluded that they had identified 4 separate groups that had been coming. Cuando él terminó de leer el estudio, se habían identificado 4 razas que habían llegado a la Tierra. They also concluded that they had been coming and going apparently for a very long time. También se concluyó que habían estado yendo y viniendo durante muchísimo tiempo. Hundreds, if not hundreds, perhaps thousands of years they've been coming. Probablemente durante miles de años han estado yendo y viniendo. The 4 groups that we knew about in 1964 were all humanoid. De los 4 grupos que se conocían en el año 64 eran todos humanoides. But one of those groups was so human, they could sit next to you in an airliner or in a restaurant or in a theater, and you'd never know. Pero uno de ellos era tan humano que podían estar sentados a tu lado en el teatro, en un restaurante, en el autobús, y no nos daríamos cuenta de que son extraterrestres. Miguel, that drove the generals and the admirals crazy. Y esto realmente hizo que los generales y los admirantes se volviesen locos. As you may suspect, we military professionals are paranoid. Como ya sabrás, los profesionales del ejército somos un poco paranoicos. And the idea that there could be a human race from another planet or another star system in our midst, and we wouldn't know it, literally drove them wild. Y el hecho de que pudiera haber humanoides de otros planetas viviendo entre nosotros y que ellos no pudieran identificarlos, la verdad es que les volvía un poco locos. One of the ranking officers at the time, an air deputy by the name of General Robert Lee,
He was General Lemnitzer's air deputy. And I worked for General Lemnitzer. He was what we call SACEUR, the Supreme Allied Commander in Europe. Sí, el mando mayor del ejército, que era un militar del aire que se llamaba Robert Lee, que él trabajó con él. General Lee said, for God's sake, they could be walking up and down the corridors of Shape headquarters and we wouldn't know it. Decía, Dios mío, podían estar caminando aquí entre nosotros en los espacios militares y no lo sabríamos. Now, the other three groups were humanoid, but they couldn't walk in public without being immediately spotted. Sí, los otros tres grupos eran humanoides, pero no podrían caminar en público sin que rápidamente uno se diese cuenta de que no eran exactamente humanos. Miguel, in the years since, I've learned that there are literally dozens, God knows, who knows, maybe hundreds of different intelligences coming and going here. Lo que me he dado cuenta durante los años, Miguel, es que puede haber cientos, incluso miles de razas que están yendo y viniendo y están entre nosotros. Déjame que sea un poco crítico. Pregúntale si está cómodo. Are you comfortable? I'm fine. Digo, si quieres tomar un poquito de agua, please. Would you like to drink I'm some doing water? all right, yeah. Yeah, he's going to be a bit critical now. ¿Sí? He's going to be a bit critical now. Voy a ser un poco crítico con él. Con todo el respeto, ¿eh? With all the respect. Yo llevo, no sé, los años ya, escuchando hablar a diferentes personajes de estos temas. Lo que cuentas es absolutamente apasionante, sobre todo por la forma de contarlo, pero ¿qué pruebas hay de ello? Oh, my God. I've had that question asked of me before, and I said I could fill probably 2 or 3 semi-trucks with evidence, data, documents, photographs, everything. The evidence, Miguel, is overwhelming. Se me ha preguntado esto muchísimas veces, os podéis imaginar, y lo único que os puedo decir es que podría llenar 2 o 3 camiones con documentos, fotografías. Realmente toda la documentación que hay es sobrecogedora. I was trained as an intelligence analyst when I was in the military. Yo fui entrenado como un analista de inteligencia en el ejército. And I'm sure you know that involves weighing, sifting, evaluating. Y eso implica hacer mucho análisis, cotejar, etcétera. Data. You collect data and you sift it, weigh it, evaluate it, and then you try to reach a conclusion. Se recogen muchos datos, se cotejan, se comparan, se buscan más datos y se intenta llegar a conclusiones con toda esa información. When I first began, I had some misgivings. I was somewhat skeptical. Cuando empecé, la verdad es que era bastante escéptico sobre el tema. The overwhelming body of data and evidence will convince any skeptic if they simply look at it. La abundantísima cantidad de datos y de evidencias y de pruebas realmente convencerían a cualquier escéptico de lo que tienen delante de ellos, simplemente si lo leyesen. There has been a release of classified information from the United States Air Force, the United States Navy. Se han publicado algunas pruebas y documentaciones por parte de las fuerzas aéreas y de la Marina estadounidense. Ever since the early 40s. Desde principios de los años 40. There have been statements made by generals and admirals and scientists about this issue, about the reality of this matter. Y ha habido tanto científicos como almirantes, gente del ejército hablando de este tema. But some of that information just goes over the heads of people. Pero parece que esa información a la gente le pasa por la cabeza, pero que pasa y se va. They go about their business. Siguen con sus problemas, con sus vidas cotidianas. Living their pathetic little lives. Viviendo sus patéticas viditas. Trying to make a living. Intentando ganar un sueldo. Trying to raise their children. Intentando criar a sus hijos. Look, I understand that. I went through all of that myself. Y esto es perfectamente comprensible porque yo mismo tuve que hacer todo esto también. But if I could just get people to start paying attention, for God's sake. Pero si por Dios solamente pudiese conseguir que la gente empezase a prestar atención. And look at the evidence that's available. Y que mire a todas las pruebas que ya están disponibles. Study the data that's available. Que estudien todos los datos que ya están disponibles. And I prepared a book list for people who are interested in informing themselves. Y he preparado una lista de libros para toda la gente que quiera tener toda esta información y
informarse ellos. Last time I've checked, there are several hundred volumes on the list. Y ya tengo bastantes cientos de libros en la lista. Luego damos unas cuantas indicaciones. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Bob Dean, esta noche nuestro invitado. Mila Kawé es nuestra traductora, disfrutando con él un montón. Tenemos tiempo para que cuentes cosas. ¿Tienen los Estados Unidos tecnología extraterrestre? Yes, indeed. Sí, por supuesto. Quizá con ese incidente de Roswell, esa nave que allí, supuesta nave que allí cayó, ¿eso es cierto que cayó una nave extraterrestre y que cogieron parte de la tecnología y desarrollaron un montón sus avances científicos gracias a ello? Miguel, Roswell was one small incident at one small place at one small period of time. El incidente Roswell fue un pequeño incidente en un pequeño lugar, en un pequeño momento de la historia. There have been crashes and retrievals before Roswell and after Roswell. Ha habido accidentes y recuperaciones de cosas antes de Roswell y después de Roswell. And in the retrievals, they retrieved hardware. Y en todo eso que se ha recogido, sí que han recogido realmente aparatos mecánicos. They retrieved living creatures. ¿Se han recogido criaturas vivientes? ¿Sí? Yes. And they kept some of those creatures alive for several years. Y las mantuvieron vivas durante varios años. Now, when Roswell occurred on the 4th of July in 1947, cuando ocurrió el incidente Roswell el 4 de julio de 1947, there were 3 crashes in that same area. Hubo 3 accidentes en esa misma área. Over the period of 30 days. En más o menos unos 30 días. 3 different crashes. 3 accidentes diferentes. And retrieval of hardware and bodies in every incident. Bueno, y se recogió de todo en los 3 accidentes. Miguel, the United States Navy retrieved a UFO off the coast of San Diego. La Marina de los Estados Unidos recogió un ovni de la costa de San Diego. In 1941. En 1941. So we had an overwhelming amount of hardware. Así que tenemos muchísima cantidad de aparatología y contenido. And yes, we have apparently reverse engineered some of that hardware. Y tenemos ingenieros que están intentando utilizar toda esa tecnología. But that's not the major story here. Pero esa no es todavía la gran historia de todo esto. We have been given technology. Se nos ha dado tecnología. Openly and voluntarily. Abiertamente y voluntariamente. By 2 different races who are here. Por parte de 2 razas que están aquí. And they apparently have an obligation or a mission of some kind. Es como si tuviesen una obligación o una misión de alguna manera. To assist us in making a difficult transition from our state of adolescence as a species into adulthood. We are going through a transition. I call it a transcendent transformation of the species. That's what's happening. Realmente es como si estas razas tuviesen la misión de ayudarnos a pasar de un estado de adolescencia a un estado de ser ya adultos, pero en el plano de la conciencia, en lo que yo llamo, Bob, the transcendent. Can you repeat the transcendent? When I speak publicly, I tell people that you're obviously, as you can well understand, going through a transition. Es una transición trascendente. You're going through the transition, what I call adolescence. Sí, la adolescencia. The sí. species is going through a period of adolescence. Sí, la especie humana está como una especie de adolescencia. We're like troublesome children. We haven't grown into adulthood yet. Sí, somos como niños traviesos que todavía no son adultos. But in addition to that transition, we are undergoing a transcendent transformation. Pero además estamos en una transformación trascendente. Into a new race. Como que ya no hay razas. Into a new species. Una nueva raza, nueva especie. And we're being assisted in this. Y se nos está ayudando a que esa trascendencia, esa transformación pueda ocurrir. We're being assisted in this process
Because apparently, according to the laws of the universe, millions of species and races have undergone this same problem. Porque de acuerdo con las leyes del universo ya se sabe que hay muchas razas y especies que les han tenido este mismo problema que tenemos ahora. The struggle to reach adulthood without destroying yourself. El problema o la pelea de convertirse en adultos sin destruirse a uno mismo. And let me tell you, many of you are familiar with the old Star Trek stories. Y como muchos de nosotros nos gustan todas las historias de Star Trek. And you've heard the old story about the so-called Prime Directive. Esa no la sé. ¿Cuál es el Prime Directive? Non-interference. Sí, un poco la ley de no interferencia. That does not exist. Eso no existe. They interfere. Porque ellos interfieren. They interfere quite often. Interfieren bastante a menudo. In major ways. De muchas maneras y además muy importantes. Yo creo que me expliqué un poco eso. Le voy a hacer la pregunta que siempre le habrán hecho. ¿Por qué si están ahí no aparecen de repente una nave en mitad de Nueva York o en Washington o aquí en Madrid, o en las grandes ciudades, para que la opinión pública sepa realmente que están ahí? Well, I try in my own small way. Not only do I recommend books to read, no solamente recomiendo que la gente lea libros, but I show photographs. Pero también enseño fotos. Official NASA photographs. Que son oficiales, son fotos oficiales de la NASA. That have never been officially released. Que no se han enseñado nunca oficialmente. You see, NASA is a real problem to the American people. La NASA es un problema real para la gente norteamericana. As my friend Richard Hoagland says, NASA stands for Never a Straight Answer. Como su amigo Richard Hoagland says, la NASA en inglés sería como nunca vamos a dar una respuesta clara. NASA, for example, the United States was celebrating 40 years of putting men on the moon. Se estaba celebrando los 40 años de la llegada del hombre a la luna. And we were patting ourselves on the back. And nos estábamos dando palmaditas en la espalda. Cheering ourselves, yeah, hooray for us, what a wonderful thing we did. Sí, celebrando lo maravillosos que éramos, lo bien que lo habíamos hecho. And I'm a little cynical about that. Y yo soy un poco cínico con esto. Because NASA released, I think 8 or 10 years ago, a statement that many of the photographs taken by the Apollo program could not be found. Porque la NASA... Apparently NASA admitted that they said officially, gee whiz, we seem to have inadvertently, mistakenly erased 40 rolls of film. Hace como 8 o 10 años la NASA reconoció, entre comillas, que no sabían cómo, se les había perdido, pues no saben de qué manera, se habían equivocado, pues 40 rollos de películas sobre la llegada del hombre a la luna. No sabían dónde estaban. Miguel, you do not mistakenly, inadvertently erase 40 rolls of film. Miguel, uno realmente no borra ni pierde así sin darse cuenta 40 rollos de película. And I think one of the reasons they made that statement is that they didn't want to release some of the photographs they had taken. Y pienso que realmente ellos no querían dar a conocer al público muchas de las fotografías y de las imágenes que aparecían en esos 40 rollos. But they forgot. Pero se les olvida. In the beginning of the Apollo program, al principio del programa Apolo, the Japanese Space Agency signed a contract with NASA to buy copies of every picture that NASA Apollo program had taken. Se les olvidó que al principio del programa Apolo los japoneses habían firmado un contrato con ellos que iban a tener una copia de cada film, de cada película que grabase la NASA. Now there was a sizable amount of money involved. Hubo bastante dinero en todo esto. The Japanese Space Agency literally bought under contract every picture that NASA took back in the Apollo program. Sí, los japoneses compraron un poco bajo mano todas las fotografías y películas que hizo el programa Apolo. But somewhere along the line, when you're telling lies, you sometimes forget. Por eso cuando uno miente, en algún momento se le pilla. So NASA apparently forgot that they had signed this contract giving the Japanese Space Agency all these pictures. Y la NASA se olvidó de que habían firmado que tenían este contrato con los japoneses de que les iban a dar toda la documentación. So when I'm in Tokyo a number of years ago, así que yo fui a Tokio hace unos años.
A Japanese researcher, Había un investigador japonés, Junichi Aoi, who had contacts in the Space Agency in Japan, que tenía contactos con la Agencia Espacial Japonesa, provided me copies of some of these photographs y le empezó a dar copias de estas fotografías, that apparently had been inadvertently and mistakenly erased. las que sin darse cuenta y por error habían sido borradas por la NASA. ¿Y qué se ve en esas fotos? Y, what do you see in those pictures? Well, for example, I have 2 photographs taken by Apollo 13, Tiene 2 fotografías del Apolo 13, 2 separate negatives, 2 negativos separados, when they're on the way to the moon. cuando se fue a la Luna, And of course, in the photo, you can see the moon up there. y se puede ver la foto de la Luna. In the lower left, there's a large circular disc with a dome. Y en la parte izquierda de la fotografía hay un círculo grande con una especie de marco. Then there's another object in the middle, which is kind of difficult to see what it exactly is. Y luego hay otro objeto en el centro de la fotografía que es más difícil decir de qué se trata. And then on the right side of the frame of the first photograph is a gigantic object coming into view. Y luego en la parte derecha de la fotografía hay un objeto gigante como entrando en la escena de la fotografía. In the second photograph, that large object isn't in the middle of the frame. Y en la segunda fotografía ese objeto enorme está en medio de la imagen. Now this object is 5 miles long. Y ese objeto tiene 5 millas de largo. 5 miles long. 5 millas. I don't know how many. Is that 8? Pues 6 kilómetros y medio de largo. Kilometers. O 9 kilómetros, sí. Well, we jokingly refer to it as the Big Mother. Y ellos en broma se refieren a ella como la gran madre. So those 2 photographs I have. Ya. Esas son las 2 fotografías. I have also photographs taken by Apollo 11. También tiene fotografías del Apolo 11. Apparently there was heavy traffic out there when they were nearing the moon. Por lo visto había bastante tráfico cuando estaban acercándose a la Luna. When they landed and when they took off and left again, there's heavy traffic out there. Había muchísimo tráfico tanto cuando estaban llegando como cuando aterrizaron como cuando salieron de la Luna. So I have a couple of photographs of Apollo 14. Tiene también fotografías del Apolo 14. Bob, ¿por qué nos ocultan esa información? ¿Por qué no nos lo dejan ver? Why are they hiding this information? Why they don't allow us to see them? Miguel, in my country, we have a study, we call them think tanks. En mi país tenemos un estudio, lo llamamos tanques de pensamiento. They're research institutes. Los institutos de investigación. We have a very prominent one called the Brookings Institute. Tenemos el Brookings Institute, que es muy importante. Now, I think it was in 1958 or 59, NASA gave the Brookings Institute a contract. En el año 58, 59, no estoy seguro, la NASA le dio al Brookings Institute un contrato to conduct a study. Para que hiciese un estudio. And the request for the study was based upon this. Y se les pidió específicamente en la investigación. If in the years ahead we were to encounter an incredibly advanced extraterrestrial culture, civilization, should that information be released to the masses of people? El estudio lo que decía es, si encontramos en el futuro una civilización que esté muy avanzada culturalmente o tecnológicamente sobre nosotros, ¿se debería dar esa información a la gente? The Brookings study lasted 3 years. Esta investigación duró 3 años. And they concluded. Y concluyeron. Probably not. Probablemente no. The evidence, the historical evidence was very clear. Las pruebas históricas son muy claras. When a primitive, inferior society confronts an incredibly advanced culture, cuando una sociedad primitiva y retrasada se enfrenta con una sociedad muy avanzada culturalmente, the inferior culture is destroyed. Se destruye la cultura inferior. Case in point, the conquistadores in Mexico. Imagínate como los conquistadores cuando llegaron a México. The English in Virginia. Los ingleses cuando llegaron a Virginia. So they decided not to release the information because it would be sociologically, psychologically, theologically, scientifically disturbing. Decidieron que probablemente era mejor no decirlo porque eso sería
provocaría mucho malestar tanto a nivel sociológico como psicológico como teológico y también científico. Miguel, that Brookings study became national policy. Y ese estudio se convirtió en una política nacional. Still in effect. Y que todavía tiene efecto. Don't tell the people. No hay que decírselo a la gente. They can't handle it. No pueden manejarlo. I disagree. Y yo no estoy de acuerdo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Bob, entramos en la última parte del programa. Hay algo que has empezado a decir al principio, el gobierno invisible del planeta. Y que esta era la historia más trascendente. ¿Qué ocurre? Que hemos sido, no sé si creados por seres extraterrestres, estamos controlados por ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que contarle a la gente? Oh my. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 años. 2 years. Look. Yo espero que venga otras muchas más veces al programa, con lo cual tengamos oportunidad de hablar. To put it simply, Miguel, we're not alone. Para decirlo de una forma sencilla, no estamos solos. We have never been alone. Nunca hemos estado solos. And we have had what I say an intimate interrelationship with advanced intelligence from the beginning of our history. Y hemos tenido un contacto muy próximo, íntimo, desde el principio de nuestra historia con inteligencias extraterrestres. Okay. One of the dynamite aspects of that story. Uno de los aspectos que son como dinamita en esta historia. One of those advanced extraterrestrial civilizations. Una de esas civilizaciones avanzadas extraterrestres. Had a hand in re-engineering us genetically. Tenía, a couple of 100,000 years ago. Tuvo cierta mano en manipular genéticamente a nuestra especie hace unos 200.000 años. Now that's dynamite. The other issue is every major religion on this planet. El otro tema es que la mayoría de las religiones más importantes en este planeta, every major religion on this planet has been initiated and orchestrated by advanced extraterrestrial intelligence. Sí, cada una de las religiones más importantes de nuestro planeta ha sido iniciada y desarrollada por inteligencias más avanzadas de fuera de nuestro planeta. Now that's dynamite. Y eso es dinamita. I mean, you see, my view and my understanding, and I know this in my heart and my soul. Every human being on this planet is a child of God. Yo te puedo decir desde mi corazón, y tengo que decirlo, que cada ser humano en este planeta es un hijo de Dios. There's a spark of pure divinity, Miguel, that burns in the hearts of every human being on this planet. Hay una chispa de divinidad humana que está encendida en cada corazón de cada ser humano. We call it the human soul. Y lo llamamos el alma humana. We're all brothers and sisters. Todos somos hermanos y hermanas. My God, to me, it's so obvious. Y para mí es tan obvio. It's so simple. Y tan sencillo. You see, I look at the newspapers and I watch television and I see people butchering each other. You have the Sunnis butchering the Shiites. You have the Israelis and the Palestinians butchering each other. You have the Indians and the Pakistanis butchering each other. And just a few centuries back, not too long ago in time, you had Christians, Protestants and Catholics butchering each other here in Europe. Si te fijas, yo me pongo a ver las noticias, escucho la televisión, la radio y veo que nos estamos masacrando unos con otros, chiitas con sunitas, palestinos con israelíes, en la propia Europa hace nada los cristianos con los no cristianos. I came into this world, I hope. I came in to learn a few lessons, I'm sure. I am totally convinced of the reality of reincarnation. Yo creo profundamente en la reencarnación y creo que he estado aquí antes y que en esta ocasión he venido a la Tierra I incarnated to learn many lessons, I'm sure. para aprender muchas lecciones, estoy seguro. I'm still having a problem with patience. Todavía tengo un problema con la paciencia. I can't deal with it. I have no patience with these nitwits out there. No tengo paciencia con estas sinsentidos que hay por ahí. Y terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo, sobre todo de esa última entrevista con Bob Dean, un curioso tipo que todavía tiene muchas cosas que decir y que volverá seguro al espacio en blanco. La semana que viene más. En 6 días regresamos en directo a esta sintonía, vuestra casa en Radio Nacional. Nuestra misión, como siempre,
buscar respuestas en este mundo del misterio. Ojalá queráis acompañarnos y será un placer para todos nosotros. Mientras llega el momento, feliz semana. Nuestro email, por si queréis mandarnos algún mensaje, espacioenblanco@rtve.es. Y ahora, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, hasta las 4 dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en este Espacio en Blanco. Y después de ese viaje por Perú, a los pies de Machu Picchu que os hemos ofrecido, un lugar donde regresaremos en este próximo 2012, si Dios quiere, a realizar una nueva emisión histórica del Espacio en Blanco, seguimos. Por el programa han pasado en todo este tiempo personalidades y expertos de todas las partes del mundo. Nos sorprendió mucho un militar americano que vino a contarnos algunos secretos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Os invitamos de nuevo a estar con él en los próximos minutos. Bob Dean es nuestro invitado y tras esa introducción comenzamos. Esta noche nos visita todo un personaje, un tipo encantador que nos ha cautivado con sus declaraciones. Os pasamos algunos datos de él. Robert Dean, más comúnmente conocido como Bob Dean, es un retirado sargento mayor del Ejército de los Estados Unidos. Bob Dean es una persona muy conocida en el círculo ufológico, después de reconocer haber visto documentos detallados sobre la actividad extraterrestre en la Tierra. Ha participado en los más importantes programas de radio, en documentales y en conferencias, discutiendo sobre el tema ovni y la vida extraterrestre por todo el mundo. Bob Dean se especializó en historia antigua, psicología y filosofía en la Universidad de Indiana, completando amplios estudios en arqueología y teología, y posee el equivalente a un grado de máster en gestión de emergencias. Bob comparte con nosotros sus conocimientos sobre el fenómeno ovni y lo que encontró en Europa en los años 60 mientras trabajaba en SHAPE. Llegó a su conocimiento un documento oficial detallado acerca del problema extraterrestre, llamado en ese momento simplemente The Assessment, la valoración. Al disponer de la autorización necesaria para tener libre acceso al documento, Bob lo leyó y releyó en múltiples ocasiones y nos explica cómo este documento cambió su vida. Más tarde, tras retirarse del ejército, tomó la valiente decisión para desafiar su juramento de secreto y empezó a hablar públicamente sobre lo que había aprendido, uniéndose así al resto de miembros o exmiembros del gobierno que desean testificar bajo juramento ante el Senado de los Estados Unidos para dar a conocer lo que saben sobre el tema ovni y su presencia en nuestros cielos. Según esta información secreta, tiene conocimiento de al menos 4 grupos de alienígenas actuando sobre la Tierra: los nórdicos, los grises, los Anunnaki y un cuarto, al que llama grandes sabios o grandes blancos. Son tan solo unos pocos datos, pero hay muchos más. Os los ofrecemos en los próximos minutos.
Habíamos hablado que íbamos a tener en el programa la presencia de todo un personaje, alguien que dice poseer información clasificada del gobierno de Estados Unidos y que tiene que ver con los extraterrestres. Es Bob Dean, pero antes saludamos a Mila Cagüe, que va a ser nuestra traductora esta noche. Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bob Dean, gracias por estar en este programa. Thanks for coming to our show. Well, thank you for inviting me. Dile que tiene una pinta estupenda, que nos encanta que esté con nosotros y que es un placer que esté en el Espacio en Blanco. You look great and we are honored to have you here in Espacio en Blanco, Space in White. Miguel, it's an honor for me to be here. Thank you. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Te llevamos siguiendo la pista hace muchos años, ese trabajo que has ido haciendo, y o nos ha parecido, vamos a ser muy sinceros, o que estás loco o que realmente hay algo muy importante que tienes que contar a la humanidad. We've been following you for many years, so we have a question for you. Are you crazy or do you really have an important message to give to humanity? Oh, I've been asked that question so many times. Me han preguntado eso tantas veces. Miguel, over the years, I've gotten to a point where I think sometimes I am crazy. Bueno, hemos llegado a un punto en el que a veces sí que pienso que estoy un poco loco. I've told a number of my friends that literally I had a nervous breakdown some years ago. Le he dicho a mis amigos que literalmente tuve un ataque de nervios hace unos años. And I went sane. I went sane. Yeah. Y ahí es donde se volvió cuerdo. But I can't find a sane asylum Pero no to puede, commit myself, you see. no puede encontrar una residencia para gente que está cuerda. There aren't too many sane asylums on planet Earth. Hay muchas residencias para gente cuerda en la Tierra. ¿Llegas de Montana, Bob? You've come from Montana. No, I come from Indiana originally. Él viene de Indiana, él nació en Indiana. Indiana. And now I'm presently living in the state of Arizona, Y ahora está viviendo en En Arizona, Arizona. in Phoenix. en Phoenix. And Ahí hablan mucho castellano, mucho español. the day I left They, Phoenix, they speak Spanish there in Arizona? and I apologize to the audience, to the listeners. I'm not very good with languages. Que pido perdón a los oyentes porque no es bueno con los idiomas. I've devoted my 81 years to try to learn to speak the English language properly. Y él se ha dedicado los 81 años de su vida a intentar hablar en inglés correctamente. Ya. Y Laura tiene una voz increíble, 81 años, tendréis que verle cómo está. Hemos contado parte de tu historia, Bob. Has sido miembro del ejército en los Estados Unidos y has estado en montones de lugares, incluso en Europa, ¿verdad? I was all over the world, honey. I was 27 years of active duty Sí, él ha estado 27 años activo en el ejército de Estados Unidos. in the United States Army, and I was all over Asia, Y ha estado por toda Asia, all over Europe, por toda Europa. and I've been everywhere and damn near seen and done everything, literally, in my life. Sí, la verdad es que ha estado por todas partes y ha vivido de todo en su vida. But interestingly enough, I have traveled more in the last 20 years, speaking publicly on this subject, Pero lo más interesante es que cuando más he viajado ha sido durante estos últimos 20 años, precisamente hablando de todo lo que estoy hablando ahora. than I ever did in the military. Y mucho más de lo que pude viajar cuando estaba en el ejército. I've spoken at conferences in Tokyo. I was on Tokyo television, national television. He estado en Tokio, en la televisión japonesa. I've spoken in Italy 4 times. En Italia he estado 4 veces. I've been to Budapest, En Budapest, en Hungría. Brazil, En Brasil, Australia. Australia. Good Lord, I've been to Iceland. En Islandia. Oh, I've been everywhere. Bueno, he estado en todas partes. I must express this very clearly here to Miguel. Y le tengo que decir esto muy claramente a Miguel. The reason I'm here La razón por la que estoy aquí and how gratified I am to have been invited y lo agradecido que estoy porque se me haya invitado is that I speak out on what I consider to be the greatest story in human history. es porque quiero hablar de lo que yo considero la verdadera historia de la humanidad. It's not merely the greatest story in human history, it's the greatest story of human history. No es una gran historia de la humanidad, sino la gran historia de la humanidad. And when this entire matter comes out, when the entire story is told eventually, and it will be told, Y cuando se diga toda la verdad, cuando se diga, pero se va a decir, the knowledge and the awareness is going to bring about an expansion of human consciousness. el conocimiento va a traer una expansión de la conciencia humana. It's going to change the world. Y esto va a cambiar el mundo. So that's what I'm dedicated to do, is to help people
enlighten themselves, broaden their understanding, their expansion of consciousness. Así que lo que me dedico es a que la gente saque lo mejor de sí, toda la luz, traer a ellos el conocimiento y la conciencia. That when this comes out, the world is never going to be the same. Y cuando todo esto se sepa, el mundo no va a ser el mismo. Este es nuestro invitado, Robert Dean, que llega desde Estados Unidos y que teníamos muchas ganas que estuviera con nosotros. Robert, vamos por partes, ¿te parece? Yo tengo muchas cosas para preguntarte. Take your time. Tómate tu tiempo. Perfecto. El proyecto Camelot, ¿qué significa? ¿Quiénes están involucrados en ello? What is Project Camelot? Who is involved in it? Oh, it's an interesting World Wide Web program. Bueno, es un programa muy interesante de 3W de la red. It was initially created by a lovely lady by the name of Carrie Cassidy. Lo inició una mujer encantadora que se llamaba Carrie Cassidy. And her good friend Bill Ryan. Y su amigo Bill Ryan. And they put together this project Camelot, and they invited me for an interview a number of years ago. Sí, empezaron este proyecto y le llamaron para hacerle entrevistas hace ya unos años. The interview was apparently successful, and they invited me back for a second interview. Como la entrevista primera tuvo mucho éxito, le invitaron para una segunda. And then I gave Carrie a third interview here in February in Laughlin, Nevada, during a UFO conference. Sí, le di una tercera entrevista en febrero sobre una conferencia sobre ovnis. And I've been stunned at the reaction. Y él se quedó sorprendidísimo por la reacción. I'm an old-fashioned old coot, you see. Bueno, él está un poco chapado a la antigua. And the idea of the impact of this program like Camelot on the World Wide Web. Sí, es como todo este impacto del proyecto Camelot en la red. I'm overwhelmed. Está sobrecogido por todo lo que está pasando. Everywhere I go, I run into people who've seen the interview on the web. Sí, por todas partes donde va se encuentra con gente que ha visto la entrevista en la web. It's very gratifying to me to find that the response has been so favorable. Y la verdad es que para él es muy satisfactorio ver cómo la respuesta es tan favorable. Yeah. Parece ser que en ese proyecto se reúne a gente que tiene algo que contar, de organismos oficiales, de estamentos oficiales, un poco lo que te ocurre a ti, ¿no? Well, Carrie has gotten interviews from hundreds of people, I'm sure. Sí, Carrie tiene entrevistas de cientos de personas. And a lot of them are like me, they're retired military. Y muchos de ellos son como Bob, que son oficiales del ejército retirados. And many of them are like me, they're older people, and they're telling the stories of their lives before they die. Que son gente mayor que están contando las historias de su vida y que quieren contarlas antes de morir. And I think I feel very favorable about it. Project Camelot made me a damn celebrity, and I didn't plan to be one, you see. Bueno, él realmente está muy a favor de todo este proyecto y el proyecto Camelot le ha hecho una celebridad, aunque él no tenía para nada proyectado llegar a ser lo que es ahora. Ya. Sorry. I'm so hopeful. I'm so hopeful and optimistic about the fact that people all over the planet, not only all over the United States, but everywhere, are beginning to pay attention to the reality of this matter. Está muy esperanzado y muy optimista porque es gente de todo el planeta que realmente ya está empezando a prestar atención a la realidad auténtica del planeta. Seguimos adelante, dejamos el proyecto. Nos ocultan mucha información. Tú has sido oficial norteamericano. Los gobiernos nos ocultan mucha información con respecto al mundo de los ovnis. Our government's hiding a lot of information regarding UFO. Oh my God. In my country we have a national problem. En mi país, de Estados Unidos, tenemos un problema nacional. The United States has turned into a national security state. Los Estados Unidos han convertido en un estado de seguridad nacional. And Americans are beginning to realize that the government that they think they've had is not the government they've got. Y los americanos están dando cuenta que el gobierno que ellos pensaban que tenían no es el gobierno que realmente tienen. There apparently is, very clearly, what we would call a shadow government. Sí, es lo que ellos se podría llamar claramente un gobierno de la sombra. And it's made up of people who were not elected. Está formado por gente que no ha sido elegida. They're not responsible. They're not accountable to Congress or to the people. Y no son responsables ni tienen que rendir cuentas ni al Congreso ni a la gente. We even have an embarrassing situation where we have presidents of the United States
who are not aware of this issue. Hemos tenido incluso las situaciones embarazosas de tener presidentes que no tenían ni idea de ese gobierno en la sombra. Every president, when they're elected, receives a national security briefing. Sí, cada presidente cuando es elegido se le hace un pequeño resumen de lo que es la seguridad nacional. And supposedly they're briefed and told the secrets of the national security state. Se supone que cuando les ponen al día, pues les cuentan temas de seguridad nacional. But on the issue of the extraterrestrial presence, it's very clear that many of our presidents have not been informed of that reality. Pero sobre el tema de la presencia extraterrestre está muy claro que a muchos presidentes no se les ha informado sobre esa realidad. Ya, sin embargo, sobre el actual presidente norteamericano Obama prometió que cuando llegara a la Casa Blanca iba a sacar toda la información que se tenía acerca de los extraterrestres. Sí. How naive was that young man? Bueno, pues porque era muy ingenuo ese hombre joven. To give you an example, Jimmy Carter, when he was running for president, had a couple of occasions where he had seen unidentified flying objects. Por ejemplo, Jimmy Carter, cuando fue presidente, él en 2 ocasiones vio ovnis. He said when he got into office, he was going to release all of the information to the American people. Y él dijo que cuando le nombrasen presidente, o si llegaba a ser presidente, él sí que daría toda la información al pueblo americano. To give you an example of how serious this matter is, when he received his national security briefing after he took office, he was informed by the Director of Central Intelligence that, Mr. President, I'm sorry, sir, you do not have a need to know on this subject. Para que nos demos cuenta de lo importante que es, cuando a él le nombraron presidente y le pusieron al día con este Comité de Seguridad Nacional, el jefe de inteligencia de Estados Unidos le dijo que él realmente no necesitaba saber cómo era de importante este asunto. The Director of Central Intelligence said to President Carter, "Sir, your security clearance is not high enough for me to brief you on this subject." El director de la Central de Inteligencia le dijo que ser presidente de los Estados Unidos no era suficiente como para que se le diese esta información. Interestingly enough, that particular Director of Central Intelligence at that time was George Herbert Walker Bush. Bueno, casualmente el director de la Central de Inteligencia en ese momento era George Bush padre. Who went on to become president, of course. Que luego llegó a ser presidente. Ya, hablaremos después de ese gobierno en la sombra. Vamos a ir por pasos, si te parece. En 1900, tengo por aquí el dato, 1964, le dieron una especie de informe secreto que le había recuperado. La evaluación se llamaba. In 1964, apparently they got some documents, secret documents they had. Que se llamaba evaluación. ¿Qué había en esos documentos y cómo pudo acceder a esa información clasificada, ultra secreta? Which was called evaluation. You're speaking of my exposure to the issue, my first time when I was assigned to Supreme Headquarters, Allied Powers in Europe, which at that time was located at a little town called Roquencourt, just outside of Paris. Bueno, en aquella época él, en su trabajo en el ejército de los Estados Unidos, le habían destinado a una pequeña ciudad fuera de París. I arrived there in the summer of 1963. Llegó en el verano del 63. And I was made aware of a study that was underway. Y se le informó de un estudio que se estaba llevando a cabo. The NATO SHAPE Committee had begun a study on unidentified flying objects in 1961. Sí, en el 61 la OTAN había empezado ya a estudiar el tema de los objetos no identificados. And the problem was that flyovers of large numbers of unidentified objects were flying all over Central Europe. Sí, en aquella época había muchísimos objetos volando por Europa Central. They would fly in formation at a very high altitude. Volaban en formación en alturas bastante considerables. They were large circular metallic objects. Eran objetos circulares bastante grandes, metálicos. And they were very obviously under intelligent control. Y era obvio que estaban bajo control inteligente. For a time, the NATO people thought they might be Soviets. Hubo un momento en que los agentes de la OTAN pensaban que eran soviéticos. We found later that the Soviets thought they belonged to us. Y más tarde se enteraron de que los rusos también a su vez pensaban que eran americanos.
The study was begun in February of 1961 because they had almost caused World War III. Sí, el estudio empezó en febrero del año 61 porque esto casi provoca la Tercera Guerra Mundial. High altitude, in formation, flying out of the Soviet sector. Estaban a mucha altura, en formación, volando por la zona del sector soviético. These objects would fly usually over the English Channel or the southern coast of England. They would turn north. Volaban por el Canal de la Mancha hacia el sur de Inglaterra y luego otra vez hacia el norte. And then they would disappear from NATO radar over the Norwegian Sea. Y luego desaparecían de los radares de la OTAN hacia el mar de Noruega. So as I said, they began the study in 61. Sí, empezaron a estudiar en el 61. I arrived at the Shape War Room in summer of 63. Él llegó en verano del 63. And they published the document in the summer of 64. Y se publicó el documento en el verano del 64. When I arrived, I had a top secret clearance. Y cuando llegó se le dio un trabajo de alto secreto. To work in the Shape War Room, my clearance was upgraded to cosmic top secret. Y se le subió el permiso que se le dio, se le llamó cósmico. Was and still is the highest classification in NATO. Que es la clasificación más alta que se da en la OTAN. So I had access to the document. Así que tuvo acceso a toda la documentación. I read it. La leyó. I read it and reread it. Y la leyó y la leyó y la releyó. I couldn't put it down. Y era incapaz de integrarla. It's changed my life. Porque todo esto cambió su vida. ¿Qué decía esa información? What did information say? The document was only about that thick. Sí, el documento era como 3 dedos de ancho. But it was supported by 10 separate appendices and annexes. Pero además estaba apoyado por 10 apéndices y anexos. And the real substance of the study was in those annexes and appendices. Y la esencia realmente del documento estaba en esos apéndices y anexos. It was a thorough research. It was quite impressive. Fue una investigación muy profunda y bastante impresionante. As I said, I couldn't leave it alone. It launched me on, what? How long have I been at this? 46 years. Pues la verdad es que no me dejó indiferente, no he podido dejarlo y llevo investigando esto 46 años. Miguel, I can't turn back from this. I can't turn my back on it. As I said to you earlier, this is the greatest story in human history. Sí, yo no puedo dar la espalda a esto, realmente es la gran historia de la humanidad. Damn it, the people themselves, the masses of people out there, have a right to know this. Y él piensa que la gente normal, la gente de la calle tiene todo el derecho a saber esto. And to use a military term, they have a need to know this. Y por utilizar un término militar, necesitan saber todo esto. Because as the beautiful man from Galilee said years and years ago, the truth will set you free. Porque ese hombre tan maravilloso de Galilea dijo hace muchos años que la verdad os hará libres. Estamos intentando esta noche contar la verdad. Vamos a seguir por partes. En algún lugar yo he leído que en ese documento se decía que había 4 razas de extraterrestres que visitaban la Tierra, aunque tú crees que son muchas más, 12 o 20, no recuerdo el número. When I read the study concluded that they had identified 4 separate groups that had been coming. Cuando él terminó de leer el estudio, se habían identificado 4 razas que habían llegado a la Tierra. They also concluded that they had been coming and going apparently for a very long time. También se concluyó que habían estado yendo y viniendo durante muchísimo tiempo. Hundreds, if not hundreds, perhaps thousands of years they've been coming. Probablemente durante miles de años han estado yendo y viniendo. The 4 groups that we knew about in 1964 were all humanoid. Los 4 grupos que se conocían en el año 64 eran todos humanoides. But one of those groups was so human, they could sit next to you in an airliner or in a restaurant or in a theater, and you'd never know. Pero uno de ellos era tan humano que podían estar sentados a tu lado en el teatro, en un restaurante, en el autobús, y no nos daríamos cuenta de que son extraterrestres. Miguel, that drove the generals and the admirals crazy. Y esto realmente hizo que los generales y los admirantes se volviesen locos. As you may suspect, we military professionals are paranoid. Como ya sabrás, los profesionales del ejército somos un poco paranoicos. And the idea that there could be
a human race from another planet or another star system in our midst, and we wouldn't know it. Literally drove them wild. Y el hecho de que pudiera haber humanoides de otros planetas viviendo entre nosotros y que ellos no pudieran identificarlos, la verdad es que les volvía un poco locos. One of the ranking officers at the time, an air deputy by the name of General Robert Lee, he was General Lemnitzer's air deputy. And I worked for General Lemnitzer. He was what we call SACEUR, the Supreme Allied Commander in Europe. Sí, el mando mayor del ejército, que era un militar del aire que se llamaba Robert Lee, que él trabajó con él. General Lee said, for God's sake, they could be walking up and down the corridors of Shape headquarters and we wouldn't know it. Decía, Dios mío, podían estar caminando aquí entre nosotros en los espacios militares y no lo sabríamos. Now, the other three groups were humanoid, but they couldn't walk in public without being immediately spotted. Sí, los otros tres grupos eran humanoides, pero no podrían caminar en público sin que rápidamente uno se diese cuenta de que no eran exactamente humanos. Miguel, in the years since, I've learned that there are literally dozens, God knows, who knows, maybe hundreds of different intelligences coming and going here. Lo que me he dado cuenta durante los años, Miguel, es que puede haber cientos, incluso miles de razas que están yendo y viniendo y están entre nosotros. Déjame que sea un poco crítico. Pregúntale si está cómodo. Are you comfortable? I'm fine. Digo, si quieres tomar un poquito de agua, please. Would you like to drink I'm some doing water? all right, yeah. Yeah, he's going to be a bit critical now. ¿Sí? He's going to be a bit critical now. Voy a ser un poco crítico con él. Con todo el respeto, ¿eh? With all the respect. Yo llevo, no sé, los años ya, escuchando hablar a diferentes personajes de estos temas. Lo que cuentas es absolutamente apasionante, sobre todo por la forma de contarlo, pero ¿qué pruebas hay de ello? Oh, my God. I've had that question asked of me before, and I said I could fill probably 2 or 3 semi-trucks with evidence, data, documents, photographs, everything. The evidence, Miguel, is overwhelming. Se me ha preguntado esto muchísimas veces, os podéis imaginar, y lo único que os puedo decir es que podría llenar 2 o 3 camiones con documentos, fotografías. Realmente toda la documentación que hay es sobrecogedora. I was trained as an intelligence analyst when I was in the military. Yo fui entrenado como un analista de inteligencia en el ejército. And I'm sure you know that involves weighing, sifting, evaluating. Y eso implica hacer mucho análisis, cotejar, etcétera. Data. You collect data and you sift it, weigh it, evaluate it, and then you try to reach a conclusion. Se recogen muchos datos, se cotejan, se comparan, se buscan más datos y se intenta llegar a conclusiones con toda esa información. When I first began, I had some misgivings. I was somewhat skeptical. Cuando empecé, la verdad es que era bastante escéptico sobre el tema. The overwhelming body of data and evidence will convince any skeptic if they simply look at it. La abundantísima cantidad de datos y de evidencias y de pruebas realmente convencerían a cualquier escéptico de lo que tienen delante de ellos, simplemente si lo leyesen. There has been a release of classified information from the United States Air Force, the United States Navy. Se han publicado algunas pruebas y documentaciones por parte de las fuerzas aéreas y de la Marina estadounidense. Ever since the early 40s. Desde principios de los años 40. There have been statements made by generals and admirals and scientists about this issue, about the reality of this matter. Y ha habido tanto científicos como almirantes, gente del ejército hablando de este tema. But some of that information just goes over the heads of people. Pero parece que esa información a la gente le pasa por la cabeza, pero que pasa y se va. They go about their business. Siguen con sus problemas, con sus vidas cotidianas. Living their pathetic little lives. Viviendo sus patéticas viditas. Trying to make a living. Intentando ganar un sueldo. Trying to raise their children. Intentando criar a sus hijos. Look, I understand that. I went through all of that myself. Y esto es perfectamente comprensible porque yo mismo tuve que hacer todo esto también.
But if I could just get people to start paying attention, for God's sake. Pero si, por Dios, solamente pudiese conseguir que la gente empezase a prestar atención. And look at the evidence that's available. Y que mire a todas las pruebas que ya están disponibles. Study the data that's available. Que estudien todos los datos que ya están disponibles. And I prepared a book list for people who are interested in informing themselves. Y he preparado una lista de libros para toda la gente que quiera tener toda esta información y informarse ellos. Last time I've checked, there are several hundred volumes on the list. Y ya tengo bastantes cientos de libros en la lista. Luego damos unas cuantas indicaciones. Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Bob Dean, esta noche nuestro invitado. Mila Kawé es nuestra traductora, disfrutando con él un montón. Tenemos tiempo para que cuentes cosas. ¿Tienen los Estados Unidos tecnología extraterrestre? Yes, indeed. Sí, por supuesto. Quizá con ese incidente de Roswell, esa nave que allí, supuesta nave que allí cayó, ¿eso es cierto que cayó una nave extraterrestre y que cogieron parte de la tecnología y desarrollaron un montón sus avances científicos gracias a ello? Miguel, Roswell was one small incident at one small place at one small period of time. El incidente Roswell fue un pequeño incidente en un pequeño lugar, en un pequeño momento de la historia. There have been crashes and retrievals before Roswell and after Roswell. Ha habido accidentes y recuperaciones de cosas antes de Roswell y después de Roswell. And in the retrievals, they retrieved hardware. Y en todo eso que se ha recogido, sí que han recogido realmente aparatos mecánicos. They retrieved living creatures. ¿Se han recogido criaturas vivientes? ¿Sí? Yes. And they kept some of those creatures alive for several years. Y las mantuvieron vivas durante varios años. Now, when Roswell occurred on the 4th of July in 1947, cuando ocurrió el incidente Roswell el 4 de julio de 1947, there were 3 crashes in that same area. Hubo 3 accidentes en esa misma área. Over the period of 30 days. En más o menos unos 30 días. 3 different crashes. 3 accidentes diferentes. And retrieval of hardware and bodies in every incident. Bueno, y se recogió de todo en los 3 accidentes. Miguel, the United States Navy retrieved a UFO off the coast of San Diego. La Marina de los Estados Unidos recogió un ovni de la costa de San Diego. In 1941. En 1941. So we had an overwhelming amount of hardware. Así que tenemos muchísima cantidad de aparatología y contenido. And yes, we have apparently reverse engineered some of that hardware. Y tenemos ingenieros que están intentando utilizar toda esa tecnología. But that's not the major story here. Pero esa no es todavía la gran historia de todo esto. We have been given technology. Se nos ha dado tecnología. Openly and voluntarily. Abiertamente y voluntariamente. By 2 different races who are here. Por parte de 2 razas que están aquí. And they apparently have an obligation or a mission of some kind. Es como si tuviesen una obligación o una misión de alguna manera. To assist us in making a difficult transition from our state of adolescence as a species into adulthood. We are going through a transition. I call it a transcendent transformation of the species. That's what's happening. Realmente es como si estas razas tuviesen la misión de ayudarnos a pasar de un estado de adolescencia a un estado de ser ya adultos, pero en el plano de la conciencia, en lo que yo llamo, Bob, the transcendent. Can you repeat the transcendent? When I speak publicly, I tell people that you're obviously, as you can well understand, going through a transition. Es una transición trascendente. You're going through the transition, what I call adolescence. Sí, la adolescencia. The sí. species is going through a period of adolescence.
Sí, la especie humana está como una especie de adolescencia. We're like troublesome children. We haven't grown into adulthood yet. Sí, somos como niños traviesos que todavía no son adultos. But in addition to that transition, we are undergoing a transcendent transformation. Pero además estamos en una transformación trascendente. Into a new race. Como que no hay razas. Into a new species. Una nueva raza, nueva especie. And we're being assisted in this. Y se nos está ayudando a que esa trascendencia, esa transformación pueda ocurrir. We're being assisted in this process because apparently, according to the laws of the universe, millions of species and races have undergone this same problem. Porque de acuerdo con las leyes del universo ya se sabe que hay muchas razas y especies que les han tenido este mismo problema que tenemos ahora. The struggle to reach adulthood without destroying yourself. El problema o la pelea de convertirse en adultos sin destruirse a uno mismo. And let me tell you, many of you are familiar with the old Star Trek stories. Y como muchos de nosotros nos gustan todas las historias de Star Trek. And you've heard the old story about the so-called Prime Directive. Que esa no la sé, ¿cuál es el Prime Directive? Non-interference. Sí, un poco la ley de no interferencia. That does not exist. Eso no existe. They interfere. Porque ellos interfieren. They interfere quite often. Interfieren bastante a menudo. In major ways. De muchas maneras y además muy importantes. Yo creo que me expliqué un poco eso. Te voy a hacer la pregunta que siempre habrán hecho. ¿Por qué si están ahí no aparecen de repente una nave en mitad de Nueva York o en Washington o aquí en Madrid o en las grandes ciudades para que la opinión pública sepa realmente que están ahí? Well, I try in my own small way. Not only do I recommend books to read. No solamente recomiendo que la gente lea libros. But I show photographs. Pero también enseño fotos. Official NASA photographs. Que son oficiales, son fotos oficiales de la NASA. That have never been officially released. Que no se han enseñado nunca oficialmente. You see, NASA is a real problem to the American people. La NASA es un problema real para la gente norteamericana. As my friend Richard Hoagland says, NASA stands for never a straight answer. Como su amigo Richard Hoagland says, la NASA en inglés sería como nunca vamos a dar una respuesta clara. NASA, for example, the United States was celebrating 40 years of putting men on the moon. Se estaba celebrando los 40 años de la llegada del hombre a la luna. And we were patting ourselves on the back. And y nos estábamos dando palmaditas en la espalda. Cheering ourselves, yeah, hooray for us, what a wonderful thing we did. Sí, celebrando lo maravillosos que éramos, lo bien que lo habíamos hecho. And I'm a little cynical about that. Y yo soy un poco cínico con esto. Because NASA released, I think 8 or 10 years ago, a statement that many of the photographs taken by the Apollo program could not be found. Porque la NASA... Apparently NASA admitted that they said officially, gee whiz, we seem to have inadvertently, mistakenly erased 40 rolls of film. Hace como 8 o 10 años la NASA reconoció, entre comillas, que no sabían cómo, se les había perdido, pues no saben de qué manera, se habían equivocado, pues 40 rollos de películas sobre la llegada del hombre a la luna. No sabían dónde estaban. Miguel, you do not mistakenly, inadvertently erase 40 rolls of film. Miguel, uno realmente no borra ni pierde así sin darse cuenta 40 rollos de película. And I think one of the reasons they made that statement is that they didn't want to release some of the photographs they had taken. Y pienso que realmente ellos no querían dar a conocer al público muchas de las fotografías y de las imágenes que aparecían en esos 40 rollos. But they forgot. Pero se les olvida. In the beginning of the Apollo program, al principio del programa Apolo, the Japanese Space Agency signed a contract with NASA to buy copies of every picture that NASA Apollo program had taken. Se les olvidó que al principio del programa Apolo los japoneses habían firmado un contrato con ellos que iban a tener una copia de cada film, de cada película que grabase la NASA. Now there was a sizable amount of money involved. Hubo bastante dinero en todo esto. The Japanese Space Agency literally bought under contract
picture that NASA took back in the Apollo program. Sí, los japoneses compraron un poco bajo mano todas las fotografías y películas que hizo el programa Apolo. But somewhere along the line, when you're telling lies, you sometimes forget. Por eso cuando uno miente, en algún momento se le pilla. So NASA apparently forgot that they had signed this contract giving the Japanese Space Agency all these pictures. Y la NASA se olvidó de que habían firmado que tenían este contrato con los japoneses de que les iban a dar toda la documentación. So when I'm in Tokyo a number of years ago, Así que yo fui a Tokio hace unos años. a Japanese researcher, Había un investigador japonés, Junichi Yaoi, who had contacts in the space agency in Japan, que tenía contactos con la Agencia Espacial Japonesa, provided me copies of some of these photographs y le empezó a dar copias de estas fotografías, that apparently had been inadvertently and mistakenly erased. las que sin darse cuenta y por error habían sido borradas por la NASA. ¿Y qué se ve en esas fotos? Y what do you see in those pictures? Well, for example, I have two photographs taken by Apollo 13, Tiene dos fotografías del Apolo 13, two separate negatives, dos negativos separados, when they're on the way to the moon. cuando se fue a la Luna, And of course, in the photo, you can see the moon up there. y se puede ver la foto de la Luna. In the lower left, there's a large circular disc with a dome. Y en la parte izquierda de la fotografía hay un círculo grande con una especie de marco. Then there's another object in the middle, which is kind of difficult to see what it exactly is. Y luego hay otro objeto en el centro de la fotografía que es más difícil decir de qué se trata. And then on the right side of the frame of the first photograph is a gigantic object coming into view. Y luego en la parte derecha de la fotografía hay un objeto gigante como entrando en la escena de la fotografía. In the second photograph, that large object isn't in the middle of the frame. Y en la segunda fotografía ese objeto enorme está en medio de la imagen. Now this object is 5 miles long. Y ese objeto tiene 5 millas de largo. 5 miles long. 5 millas. I don't know how many. Is that 8? Pues 6 kilómetros y medio de largo. Kilometers. O 9 kilómetros, sí. Well, we jokingly refer to it as the Big Mother. Y ellos en broma se refieren a ella como la gran madre. So those two photographs I have. Ya. Esas son las dos fotografías. I have also photographs taken by Apollo 11. También tiene fotografías del Apolo 11. Apparently there was heavy traffic out there when they were nearing the moon. Por lo visto había bastante tráfico cuando estaban acercándose a la Luna. When they landed and when they took off and left again, there's heavy traffic out there. Había muchísimo tráfico tanto cuando estaban llegando como cuando aterrizaron como cuando salieron de la Luna. So I have a couple of photographs of Apollo 14. Tiene también fotografías del Apolo 14. Bob, ¿por qué nos ocultan esa información? ¿Por qué no nos lo dejan ver? Why are they hiding this information? Why they don't allow us to see them? Miguel, in my country, we have a study, we call them think tanks. En mi país tenemos un estudio, lo llamamos tanques de pensamiento. They're research institutes. Los institutos de investigación. We have a very prominent one called the Brookings Institute. Tenemos el Brookings Institute, que es muy importante. Now, I think it was in 1958 or 59, NASA gave the Brookings Institute a contract. En el año 58, 59, no estoy seguro, la NASA le dio al Brookings Institute un contrato to conduct a study. Para que hiciese un estudio. And the request for the study was based upon this. Y se les pidió específicamente en la investigación. If in the years ahead we were to encounter an incredibly advanced extraterrestrial culture, civilization, should that information be released to the masses of people? El estudio lo que decía es, si encontramos en el futuro una civilización que esté muy avanzada culturalmente o tecnológicamente sobre nosotros, ¿se debería dar esa información a la gente? The Brookings study lasted 3 years. Esta investigación duró 3 años. And they concluded. Y concluyeron. Probably not. Probablemente no. The evidence, the historical evidence was very clear. Las pruebas históricas son muy claras. When a primitive, inferior society confronts an incredibly advanced culture,
Cuando una sociedad primitiva y retrasada se enfrenta con una sociedad muy avanzada culturalmente, the inferior culture is destroyed. se destruye la cultura inferior. Case in point, the conquistadors in Mexico, Imagínate como los conquistadores cuando llegaron a México, the English in Virginia. los ingleses cuando llegaron a Virginia. So they decided not to release the information because it would be sociologically, psychologically, theologically, scientifically disturbing. Decidieron que probablemente era mejor no decirlo porque eso sería provocaría mucho malestar tanto a nivel sociológico como psicológico como teológico y también científico. Miguel, that Brookings study became national policy. Y ese estudio se convirtió en una política nacional. Still in effect. Y que todavía tiene efecto. Don't tell the people. No hay que decírselo a la gente. They can't handle it. No pueden manejarlo. I disagree. Y yo no estoy de acuerdo. Nosotros tampoco estamos de acuerdo. Bob, entramos en la última parte del programa. Hay algo que has empezado a decir al principio, el gobierno invisible del planeta. Y que esta era la historia más trascendente. ¿Qué ocurre? Que hemos sido, no sé si creados por seres extraterrestres, estamos controlados por ellos. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que contarle a la gente? Oh my. How much time do we have? ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 años. 2 years. Look. Yo espero que venga otras muchas más veces al programa, con lo cual tengamos oportunidad de hablar. To put it simply, Miguel, we're not alone. Para decirlo de una forma sencilla, no estamos solos. We have never been alone. Nunca hemos estado solos. And we have had what I say an intimate interrelationship with advanced intelligence from the beginning of our history. Y hemos tenido un contacto muy próximo, íntimo, desde el principio de nuestra historia con inteligencias extraterrestres. Okay. One of the dynamite aspects of that story. Uno de los aspectos que son como dinamita en esta historia. One of those advanced extraterrestrial civilizations. Una de esas civilizaciones avanzadas extraterrestres. Had a hand in re-engineering us genetically. A couple of 100,000 years ago. Tuvo cierta mano en manipular genéticamente a nuestra especie hace unos 200.000 años. Now that's dynamite. The other issue is every major religion on this planet. El otro tema es que la mayoría de las religiones más importantes en este planeta, every major religion on this planet has been initiated and orchestrated by advanced extraterrestrial intelligence. Sí, cada una de las religiones más importantes de nuestro planeta ha sido iniciada y desarrollada por inteligencias más avanzadas de fuera de nuestro planeta. Now that's dynamite. Y eso es dinamita. I mean, you see, my view and my understanding, and I know this in my heart and my soul. Every human being on this planet is a child of God. Yo te puedo decir desde mi corazón, y tengo que decirlo, que cada ser humano en este planeta es un hijo de Dios. There's a spark of pure divinity, Miguel, that burns in the heart of every human being on this planet. Hay una chispa de divinidad humana que está encendida en cada corazón de cada ser humano. We call it the human soul. Y lo llamamos el alma humana. We're all brothers and sisters. Todos somos hermanos y hermanas. My God, to me, it's so obvious. Y para mí es tan obvio. It's so simple. Y tan sencillo. You see, I look at the newspapers and I watch television and I see people butchering each other. You have the Sunnis butchering the Shiites. You have the Israelis and the Palestinians butchering each other. You have the Indians and the Pakistanis butchering each other. And just a few centuries back, not too long ago in time, you had Christians, Protestants and Catholics butchering each other here in Europe. Si te fijas, yo me pongo a ver las noticias, escucho la televisión, la radio y veo que nos estamos masacrando unos con otros, chiitas con sunitas, palestinos con israelíes, en la propia Europa hace nada los cristianos con los no cristianos. I came into this world, I hope. I came in to learn a few lessons, I'm sure. I am totally convinced of the reality of reincarnation. Yo creo profundamente en la reencarnación y creo que he estado aquí antes y que en esta ocasión he venido a la Tierra.
I incarnated to learn many lessons, I'm sure. Para aprender muchas lecciones, estoy seguro. I'm still having a problem with patience. Todavía tengo un problema con la paciencia. I can't deal with it. I have no patience with these nitwits out there. No tengo paciencia con estas sinsentidos que hay por ahí. Y terminamos. Ojalá hayáis disfrutado de este tiempo, sobre todo de esa última entrevista con Bob Dylan, un curioso tipo que todavía tiene muchas cosas que decir y que volverá seguro al espacio en blanco. La semana que viene más. En 6 días regresamos en directo a esta sintonía, vuestra casa en Radio Nacional. Nuestra misión, como siempre, buscar respuestas en este mundo del misterio. Ojalá queráis acompañarnos y será un placer para todos nosotros.